Son las 8:13, queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecerle por el tiempo que nos da esta vez, pero en general, el analista político Tomás Duval. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Gracias por la invitación. Sí, ¿me escuchas bien, Tomás? Sí, yo te escucho perfecto. Ya, ahora Sí, nosotros también de vuelta. Partimos con esto, entrevistábamos para el fin de semana al diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien decía que al cabo de algunas semanas Evelyn Matei debería pasar al segundo lugar, alcanzar a José Antonio Kast. En tu análisis, ¿cuánto asidero tiene esta afirmación del diputado Ramírez? yo lo veo muy difícil. Para que se produzca eso tiene que haber un cambio en el escenario político y quedan solo ya 6 semanas, ¿no? Por ahí, sí, seis Mm. semanas. Y por tanto, me parece que si no hay un cambio muy importante en el escenario político, eso es difícil. Porque si miramos las encuestas post fiestas patrias, por colocarme ahí, ¿no? Ujú. Evelyn Matei lleva 3 semanas ya de esas fiestas patrias, con una diferencia que está sobre entre 8 o 9 puntos respecto de José Antonio Cast. Y eso no se ha movido, ¿no? Es decir, si Cast ha bajado en algo, quien algo capitaliza es Kaiser y no Matei. Entonces, ahí está la gran dificultad de Evelyn Matei en estas últimas semanas. Si no se produce algo distinto, si no hay un abordaje temático, conceptual o también un hecho de campaña, me parece que es la única manera en la cual este escenario se puede remover. Ahora, no es el único, Tomás, que dice que Evelyn Matei va subiendo. ¿Eso entonces sería una suerte de construcción mediática, comunicacional? Yo no sé a dónde sacan, o sea, tuvo una caída y luego se sostuvo, ¿no? ¿Mm? Y después llegó a una meseta, diría yo, que es después del 18. Y de ahí ha fluctuado entre los 16, 17 y no se mueve desde ese punto, ¿no? Por eso digo que ha tenido una permanente distancia con Cast, eso no se ha cortado en estas últimas 3 semanas, ¿no? Y Ujú. no, y lo que no se aprecia, digamos de cierta manera, es que en algunos sondeos, por ejemplo, en CADEM, Cast bajaba, pero no capitalizaba a Matei, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que hace dificultad para esta candidatura en este escenario ya de la primera vuelta, ¿no? Sí. Porque aquí se trata de llegar a la primera vuelta, ¿no? De cierta manera, lo que estamos viendo es una fuerte competencia y básicamente quiénes son los candidatos que están marcando 2 dígitos, ¿no? Por ahí está la competencia, ¿no? Sí. Ahora, recuerdo en todo este periodo, Tomás, que hemos tenido en varias ocasiones el planteamiento del escenario del punto de inflexión respecto a la candidatura de Evelyn Matei, ¿no? Cuando la nominaron los partidos, luego cuando perdió el lugar de preferencia en las encuestas que tenía, que los voceros, luego que los encargados estratégicos, luego que el giro hacia el centro, y así sucesivamente, y siempre con esta idea de que le quedan 3 semanas, le queda un mes, y así sucesivamente, pero ahora literalmente no queda más tiempo, ¿no? Tú dices, es muy difícil. Si hubiera alguna luz de esperanza, ¿no? Para que Evelyn Matei pudiera subir significativamente en las encuestas y a la luz de los análisis cuantitativos, pero también los cualitativos, ¿qué piensas tú que le quedaría hacer, ¿no? Para tal efecto? A mí me parece que el espacio es muy reducido, ¿no? Es muy Ujú. reducido para crecer. En ese contexto, o marca diferencias importantes respecto a José Antonio Caz, por ejemplo, eh, y ahí tiene distintas materias, o también, ¿por qué digo que hay una posibilidad? O también que José Antonio Caz cometa algún problema, ¿no? Algún error, ¿no? A José Antonio Caz le ha costado mucho salir de la agenda pública, es decir, los temas de seguridad, migración, eh, etcétera, son parte de su agenda, ¿no? Pero cada vez que ha hecho alguna aproximación a temas sociales, bueno, ahí tiene dificultades. Entonces creo que por ahí hay un espacio, pero no me imagino mucho más, ¿no? Yo aquí no tengo, no tengo no veo otro espacio en el cual aquí Matei pudiese dar esa fuerza, ¿no? Por eso uno siempre con la prudencia dice, bueno, esto se puede mantener así, probablemente, y que cambie, bueno, por esas dos circunstancias, pero en este escenario
en el cual la campaña va a ser mucho más dura en lo que viene, me parece que va a ser complejo para Matei poder crecer. Sí. Bueno, estas coyunturas que hemos tenido últimamente, Tomás, no solamente han mostrado cómo se proyecta el escenario de primera vuelta, sino que inevitablemente uno proyecta el de segunda vuelta e incluso el de un eventual gobierno. Desde donde yo estoy sentado, dime tú si lo ves de otra manera, parecería razonable suponer que en una eventual segunda vuelta donde no esté Belín Matei, se va a propiciar el apoyo a José Antonio Kast. Pero por el lado, pero por el otro lado han ocurrido al menos dos cosas, ¿no? Primero, fricciones a veces bastante agresivas entre las dos candidaturas, en mi opinión, más de una que de la otra en realidad. Y en segundo lugar, diferencias que son bien difíciles de ver a priori cómo se podrían zanjar, como por ejemplo la que aún persiste sobre cómo sería que el gobierno de Kast eventualmente va a ejecutar este recorte en el gasto público de 6.000 millones de dólares. Bueno, ¿cómo ves aquello, no? Esto que antes uno podría decir, la obviedad de que más o menos el que pase a segunda vuelta va a ser apoyado por el otro o por la otra. Sí, lo que pasa es que la segunda vuelta ahora va a ser otra elección, ¿no? Va a ser otra elección. Y eso es lo que, de cierta manera, uno puede aproximarse o visualizar lo que vendrá, ¿no? En ese escenario planteado, ¿no? Hoy día las dos candidaturas, que pase Kast y Jara, ¿no? Bueno, ahí me parece que va a haber un apoyo relevante de los electores, mucho traspaso de voto, voto Kaiser, etcétera, se va a ir directo. Lo que va a haber es básicamente aquí los partidos políticos. Vamos a ver cuál es el resultado electoral y cuál es el peso de esos partidos políticos, porque eso va a ser relevante en este escenario de segunda vuelta electoral, donde José Antonio Kast va a tener que ampliar sus fronteras de sus propios votos para poder obtener el 50% más uno de los votos. Y eso va a pasar por, primero, cuestiones programáticas, cuestiones políticas, pero también va a pasar por el peso que cada una de las colectividades políticas tenga el 16 de noviembre, ¿no? Me estoy refiriendo Mm, básicamente al espacio de Chile Vamos, de Libertario, del propio Parisi, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos. ujú. Eh, Ese resultado parlamentario es fundamental en esta vuelta, ¿no? Porque si el resultado electoral es muy favorable a republicanos y los otros partidos aparecen como unas fuerzas pequeñas o sin mayor importancia, bueno, ahí tenemos un escenario distinto. A mí me parece que va a ser un escenario complejo porque va a ser un resultado importante para republicanos, pero no va a ser esa mayoría que aspira José Antonio Kast y va a tener que construir esas alianzas. Pero esas alianzas se construyen desde lo programático y también, por eso digo que el escenario de segunda vuelta es fundamental, y también de acuerdo al peso político que cada partido tenga, ¿no? Sí. Ahí la centro derecha va a tener un desafío enorme, porque vamos a ver cuál es el peso que van a tener los partidos de Chile Vamos, ¿no? Sí, bueno, estamos conversando con Tomás Duval. En esa línea, Tomás, tú sabes, lo hemos conversado incluso acá en los paneles, en los distintos programas de la radio. Una de las cosas que se hipotetizan es que cambió, por decirlo de alguna manera, la mayoría sociológica, ¿no? Que la mayoría sociológica ya no sería de centro izquierda, como se decía antes, sino de centro derecha. Esa es una manera de enfocar algo que igual es consistente, que es que todas las encuestas le dan a las candidaturas de derecha en torno al 60% del apoyo sumadas, ¿no? Pero hay una segunda hipótesis que dice que no necesariamente hoy día la derecha es mayoría sociológica, sino que una parte del centro o que una parte de la concertación se habría abierto a la posibilidad de apoyar a Evelyn Matei, por ejemplo, pero no necesariamente seguir tan allá hasta José Antonio Kast, ¿no? Y ahí está, en términos cupulares, tomar la expresión formal de una cantidad importante de exministros de la concertación que están apoyando a Matei, de demócratas, de amarillos, en fin. Bueno, ¿cómo ves ese escenario? Porque no basta con que los partidos decidan que van a apoyar a tal candidato, sino que esos partidos además tienen que estar acompañados por los votos que tuvieron en primera vuelta. Sin duda, yo creo que Madrid ha hecho un esfuerzo en esa materia de incluir de cierta manera a ex personeros de la concertación, ¿no? Pero a mí me parece que la elección no la van a definir esos sectores. Quien va a definir son los votantes, ya uno ahora sí, a algunos no les gusta que le diga así, votantes obligados, ¿no? Ujú. Y esas personas tienen ciertas características, son muy pragmáticos, son anti-élites, etcétera.
y van por sus temas muy directos, ¿no? Y esos son alrededor de 5 millones, de los cuales 2,5 o 3 tomarán su decisión en la última semana. Por lo tanto, es a eso, si alguien quiere aspirar a tener una elección importante, son ellos los que definen, ¿no? Y aquí en una segunda vuelta, más aún, ¿no? Porque no tenemos ninguna acción anterior que podamos decir, mire, cómo se comportan los ciudadanos en segunda vuelta, salvo la elección de gobernadores. Respecto del voto obligatorio, en Chile solo tenemos la experiencia de gobernador. Y esa experiencia de gobernadores nos dice que los votos de segunda vuelta son mucho más pragmáticos y cambian de un sector político a otro sin ninguna explicación política. O sea, que alguien, voy a colocar un ejemplo muy, muy práctico, ¿no? Que alguien en una mesa que el Partido Republicano obtuvo en primera vuelta una gran mayoría, luego en esta mesa gana el hoy día, por ejemplo, perdón, el gobernador Moncada de la región de Valparaíso. O sea, Ujú. pasamos de republicanos a otro lado. Bueno, esa no tengo una explicación política, ¿no? Solamente una característica que digo que va a ser muy compleja la segunda vuelta para quienes estén mirando con relativa facilidad o los números proyectados, ¿no? Sí, hay algo que a mí me llama la atención igual, Tomás, que es que o sea, entiendo, no, no estoy poniéndolo en duda, pero igual es un escenario muy nuevo este, el de una masa tan grande de votantes que no es asible, que no es medible, que no es predecible. Uno dice, bueno, de alguna manera tendrá que ser asible, predecible y así sucesivamente. Bueno, ¿tú ves que alguna de las candidaturas de primera vuelta está entendiendo mejor a ese mundo? ¿O sigue siendo como esa pelota de rugby que por alguna consecuencia del azar saltará para allá o para acá? Yo creo que en la primera vuelta, bueno, me parece que la agenda pública mantada en seguridad, eso llega directamente, ¿no? Hay ahí un punto que no tiene un carácter ideológico y del cual me parece que la candidatura de Castro ha sido hasta el momento quien se ha tomado esa agenda y no la ha soltado, ¿no? Me parece que ese apoyo en este tipo de votantes, me parece que son relevantes, porque propone soluciones a temas muy concretos, pueden ser posibles o no posibles, ¿no? Cada uno las puede evaluar. Propone soluciones en materia de seguridad bastante concretas, y eso me parece que es una ventaja respecto hacia dónde va a ese tipo de electores, porque los otros ya tienen una definición más bien política, ¿no? Ujú, Y esos electores más bien políticos yo creo que ya tomaron posición, o tomamos, me voy a incluir en ello, ujú. para decir que uno tiene esa antigüedad, ¿no? Y si uno mira aquello, bueno, eso es coincidente, porque el apoyo al gobierno en los sondeos de opinión pública es casi muy similar al apoyo que obtiene Janet Jara. Por lo tanto, me parece que ese electorado ya tomó ciertas posiciones, podrá cambiar en algún minuto, pero lo que vamos a ver ahora en adelante es ese votante obligado que ya ha votado algunas veces, más que otras. Vamos a ver cómo se comporta en esta elección. Ahora, cuando tú dices es difícil saberlo, yo te digo por qué, porque, claro, los instrumentos, las encuestas van a ser hechas en este escenario. Quizás después de este escenario vamos a tener mayor evidencia, por eso estoy diciendo que es complejo, ¿no? ¿No? Pero Sí. pareciera ser que las encuestas se han acercado a medirlo. Con los plebiscitos más o menos, algunas de ellas se han acercado, ¿no? Sí, Tomás, para finalizar, pongámonos en el escenario, que es bastante probable, no, no lo estoy sentenciando, está abierto, pero es probable que el próximo presidente de la República sea José Antonio Kast, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. Él ha ido construyendo muy lentamente y a través de muchos años una posición que va desde el nicho a una eventual mayoría, ¿no? Para el nicho, mientras más refuerces tu propia posición, mejor. Para construir mayoría, parece ser inevitable entenderse con otros, aceptar a otros, construir con otros. Y tanto más para el gobierno, porque desde la cúpula hay quien puede sentenciar que este país es uniforme, pero todos sabemos que es muy diverso, ¿no? Tanto en sus realidades como en sus formas de ver las cosas. Bueno, ¿cómo ves el desarrollo de esas facultades en un eventual gobierno del presidente José Antonio Cast? Yo creo que Kass va a producir una unión en la derecha porque es un hombre Ujú, conservador, ¿no?
yo sé que también hay otros elementos dentro de la candidatura de Kast, pero él es un conservador. Y me parece que eso va a traspasar más allá del Partido Republicano y por eso va a impactar en Chile Vamos. Quizás la gran disputa de ese eje conservador, para que se entienda de alguna manera, es sobre la interpretación de hechos del pasado. Esa ha sido la división. Y si uno lo coloca desde ese punto de vista. Y al ganar Kast me parece que se va a producir esa consolidación de ese pensamiento conservador en, en la derecha y probablemente la centro derecha va a sufrir en aquello, ¿no? Mm, Es ahí donde va a estar el juego político, diría yo, mirando ese posible gobierno de José Antonio Kast, ¿no? Hasta sí. dónde ese mundo conservador se va a abrir a otras vertientes para que nutran su propio gobierno. Sí. Me pregunto mientras te escucho, como me he preguntado tantos años, si en lo medular eso ha sido siempre la derecha chilena, porque los intentos de derecha liberal, que han sido varios, Tomás, tú sabes que ninguno ha llegado a buen puerto, o si ha crecido alguna vez, prontamente ha tenido su propio declive. En ese sentido, si miramos históricamente hacia atrás, el Partido Conservador es más que el Partido Liberal en el siglo XX, estoy mirando, ¿eh? Y para atrás también, ¿no? Yo diría que aquí estamos en el siglo XXI, en un Partido Conservador que tiene otro nombre, que es distinto, pero que sí se va a instalar en el escenario político. Ese es el efecto que va a producir el gobierno conservador Kast, ¿no? Ujú, Vamos a tener un partido republicano que va a ser el Partido Conservador en las derechas y va a ser muy fuerte, ¿no? ujú. Tomás Duval, como siempre, muchas gracias, que tengas un buen lunes y una buena semana. Muchas gracias, Patricio, igualmente. Un abrazo. Vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.